Seguimos, estamos en la mesa de este viernes 3 de agosto del año 2018 con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Mauricio Rosenkopf. Festeja Gonzalo porque no lo dejé para el final. Vamos a un segundo tema. Por primera vez desde que comenzó este periodo de gobierno, la venia para designar a una embajadora fue aprobada en el Parlamento sin los votos de la oposición. Se trata de Rosario Portell, quien estará a cargo de la representación diplomática de nuestro país en Vietnam. Rosario Portell es una militante frente amplista de larga data que fue criticada por no tener suficiente formación, incluso se mencionó que no tiene estudios de inglés. Además, resulta que Portell, que no es funcionaria de carrera, había sido cesada ya en 2 oportunidades por el presidente Tabaré Vázquez en el primer periodo de gobierno suyo y en el segundo, en 2015. Viene de mucha humildad y ha pagado un cierto precio por esos pecados de origen, seguramente, y de desprecio, porque puede ser que esta señora no tenga mucha capacidad, pero puede ser que esta señora sea una hormiga trabajadora. Así hablaba el senador Mujica a propósito de este caso. Gonzalo quería discutirlo, pero no estrictamente a propósito de este nombre, ¿no? Sí, claro. Planteabas una discusión un poco más general. A ver, Claro. dale. Sí, no, bueno, primero debo decir, qué pena la intervención de Mujica, francamente, que decir que se puede objetar por su origen de humildad a una persona del cuerpo diplomático es absurdo. Viendo quiénes son la gente que han hecho carrera en el cuerpo diplomático en el Uruguay, no son toda gente de apellidos de abolengo, es absolutamente absurdo eso. Y decir que la persona no está calificada, pero es una hormiguita trabajadora, bueno, está muy bien, pero no justifica. Una persona para representar el Uruguay en un país extranjero tiene que estar calificada y tiene que hacer una buena representación, por más hormiguita trabajadora que sea. No tiene, realmente me parece lamentable. Yo creo que el Pepe Mujica a veces se larga estas cosas y no se da cuenta el impacto que esto tiene sobre la cultura general, del impacto que tiene sobre cómo los uruguayos empiezan a percibirse a sí mismos y cuáles son los valores que tienen que tener. Bueno, pero vamos al punto. Eso me Intervenciones fastidió. breves, por favor. Vamos con Juan entonces primero. Yo estoy convencido de que todos los embajadores deben ser de carrera. Del mismo modo que los médicos, los ingenieros, los economistas también deben ser de carrera. Es decir, para mí embajador político es un oxímoron, es un disparate, ¿no? Es una de las tantas maneras de compensar a alguien, a algún compañero que por alguna razón no tiene otro cargo. Es decir, a mí me parece que el cuerpo diplomático tiene que ser estrictamente profesional. Siempre. Chao. Estoy completamente de acuerdo. Ya, entonces, permíteme. ¿Fueron rápidas estas 2 intervenciones? A ver, Sí, la Rosso. mía también va a ser cortita. No, nunca anuncien algo así. Cortita y al pie. ¿Hasta qué hora tenemos? Yo pienso que una designación política es una designación de confianza frente a territorios y a naciones donde la complejidad de la situación y el conocimiento requiere algo más que la profesionalidad en el cargo. Por eso todos los gobiernos han tenido, en el caso puntual de algunos países, embajadores por designación política. No se ha caracterizado el gobierno del Frente Amplio por designar a granel. Es decir, me parece que el Escano, que está en Buenos Aires, es un dignísimo representante y es muy importante su estilo de comunicación y de entendimiento para limar asperezas que tuvimos desde los tiempos de los puentes cortados en Argentina. Es decir, se pone un ejemplo, se pone el otro. Yo este caso no lo conozco. La intervención de Gonzalo es contra el Pepe Mujica a propósito de una designación. Me parece que se va por la tangente. No conozco el caso de esta mujer. El hecho que la designen para Vietnam no marca ningún acto
que una pueda considerar fuera del usual, porque en todos los gobiernos y en algunos casos en otros gobiernos en exceso se han designado representantes políticos. Sí, el Frente Amplio en los primeros gobiernos designó muchos representantes políticos que son de público conocimiento y después los ratificó. Lo que puede haber, Juan, en algunos casos, si tú tienes una embajada bien formada, como es el caso de la de Argentina, tú podés nombrar un embajador político de tu confianza si tú tenés una embajada bien armada. Muchos países, incluso importantes, hacen. Los Estados Unidos hacen eso mucho, pero la embajada de Estados Unidos funciona profesionalmente y ponen una persona de la confianza política del presidente para determinados casos. Pero el que menciona Estados Unidos lo hace permanentemente. Lo hace mucho, sí. Pero bueno, los embajadores que hemos tenido acá en los últimos años sí, no han sido de carrera. No han sido de carrera. Esta que está ahora sí, pero, sí, por eso pero digo, los dos antecesores ha habido no. varias excepciones. Pero bueno, pero son embajadas muy armadas, donde hay un segundo de la misión que sabe exactamente cómo se hacen las cosas e incluso le dice al embajador, mire, embajador, haga esto, no haga lo otro. En fin, eso es posible tener embajadores. El Frente Amplio, debo decir, en este tercer periodo no había nombrado muchos embajadores políticos y por eso es que en primera instancia había una buena disposición. Lo que pasa es que los embajadores políticos normalmente cuando cesa el gobierno, cesan, evidentemente, porque son de confianza del gobierno de turno. Falta 1 año y medio para que termine este gobierno. Mandar a una persona a Vietnam en este momento, en que falta 1 año y medio, ¿qué vas? Y bueno, y además con esas características, ¿no? De que no es una persona profesional, que no habla idiomas, que no tiene, en fin, ¿qué va a poder hacer esta persona en 1 año y medio? Y la vamos a tener que traer de vuelta. No es oportuno este nombramiento. Aparte las características personales de esta persona que ha tenido una actuación muy polémica, como se ha dicho, ha sido ya 2 veces nombrada y después destituida, después nombrada de vuelta. Yo creo que la votación, y porque hay embajadores de carrera que están esperando y que habían solicitado para ir a ese puesto. Entonces, creo que por todas estas circunstancias, creo que la oposición hizo bien en decir, no, en este caso la verdad es que no estamos de acuerdo con la designación de un embajador político. No porque, y es verdad, este último periodo del Frente Amplio no ha tenido muchas designaciones de embajadores políticos. Pero bueno, es tardía y es posiblemente inoportuna. Yo quiero defender el por qué creo que los embajadores tienen que ser de carrera. Sí, porque conocimos el voto de Juan, pero no la fundamentación. Que Estados Unidos haga eso, que nombre embajadores políticos, no me mueve un pelo, porque hay una cantidad de cosas en Estados Unidos que no son buenas, como por ejemplo el presidente. Mencionaba Estados Unidos y mencionaba cantidad de países, ¿no? Cantidad de países. Ahora, ¿qué es el embajador? El embajador es el representante del gobierno. Entonces, la representación de un gobierno es una actividad profesional, porque el embajador hay cosas que puede hacer y cosas que le están absolutamente prohibidas. Entonces, cuando un embajador mete la pata y compromete un país. Es decir, la persona tiene que tener clarísimamente la situación esa. Y siempre puede ocurrir que lo entrevista la prensa y no tiene al segundo al lado, y entonces dice una barbaridad, dice una cosa que es diplomáticamente incorrecta, y se arma un lío bárbaro por eso. Para mí, el que está allí es una persona que ha hecho toda la carrera, ha sido tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, embajador. Entonces sabe cuáles son los límites de su trabajo y qué puede decir y qué puede no decir. No eso es lo ideal, pero hay otros elementos que también juegan en una designación de esa naturaleza. Por ejemplo, la afinidad, el conocimiento que puede tener, hipotéticamente no estoy dando información, la designada en Vietnam con las fuerzas del gobierno de Vietnam, debe de ser algo que puede estar al alcance de ella por antecedentes, por vínculos, por coincidencias, que no lo tiene con alguien que ha salvado todos los exámenes para llegar a embajador de oficio. En el mejor de los casos, uno presupone que debería ser así, que el gobierno estaría actuando así. No me queda claro, creo que a mí y a toda la población, porque esto pasa por ser un problema ya claramente político, y cuando decimos político lo pongo entre comillas, en el cual se han mezclado muchas cosas.
porque no tenemos ninguno en esta mesa, y creo que nadie, todos los datos como para saber si la designación es correcta o es incorrecta. Ni siquiera conocemos personalmente a la señora en cuestión. De todos modos, la idea no era discutir el caso de Rosario Portell estrictamente. Quiero ir a eso. Pero, sin embargo, en la argumentación se están manejando algunas cosas que son de tenor político al uso y que creo que como sociedad nos hacen mucho mal. Por ejemplo, cuando una persona es humilde o no es humilde y parece que se ha hecho todo un paquete político y se pone a toda la oposición del lado de los ricos y de apellido prosapia y patricios, que no es cierto, y del otro lado a todos los implícitamente buenos porque son pobres y son de tal otra orientación, que tampoco es cierto. Y quizás el caso de la señora, al ventilárselo, deja en evidencia ese juego perverso que nos hacemos como sociedad y cómo es falso el juego. Porque uno de los diarios en cuestión, que incluso nos mandó la producción, detalla todos sus bienes materiales, cómo se compró un apartamento en la costa catalana, cómo tiene un terreno comprado frente al golf. Entonces uno dice, pero luego dicen, es de Las Piedras y es muy humilde. Entonces, todo el mundo juega con esas cosas que no deberían estar en la palestra. Lo que debería estar en la palestra es si de verdad el cargo amerita la confianza política al grado y bajo los presupuestos que explicó Gonzalo, y si detrás hay un equipo suficientemente profesional como requiere Juan en su planteo, que me parece muy acorde, porque la representación de un país no es nada menor y el profesionalismo en ese rubro debe ser tan delicado como me convierto en un profesional de la salud. Uno sin duda no se deja operar por un mecánico por más amigo que sea, ¿no? Y tampoco debería dejar que los asuntos internacionales del país estén en manos de personas que no tienen la capacitación suficiente. Yo puedo entender un cargo político específico y puntual. Mi única duda sobre el caso personal, la cuestionan incluso sectores de su propio partido, que son los que en algún momento la quitaron del cargo. Pero a mí hubo un dato que me explotó en la cabeza. Fue embajadora en China, es nuestro principal socio comercial. Y ahora cuestionamos que vaya bien a Pepe cuando estuvo en China. ¿Hizo bien las cosas o no las hizo? Yo no lo sé, no la conozco, insisto, y soy de Las Piedras igual que ella. Yo quiero... Las Piedras no es tan chica como parece. No, por favor, arriba mi pueblito. Que... Está llena de gente que no se conoce. Y se pueden hacer en Las Piedras, ser muy humildes y llegar a las cosas más altas. Eso no es una chapa que le impida nada. Y no es en cuestión, ni pongo la cuestión en eso, ni en que sea mujer. Creo que las cosas pasan por la capacitación y hay ahí, en torno a China, un dato bastante preocupante. Juan levanta la lapicera, quiere hablar de nuevo. Hablar nuevamente sobre los embajadores norteamericanos porque me acordé de una cosa muy importante. En el siglo XIX y al principio del siglo XX, los embajadores norteamericanos, la función que tenían en el Uruguay era suministrar información económica. Eran básicamente, muchos no eran más que diplomáticos, porque ahí en ese momento no había radio, no había televisión, no había la oportunidad de decir macanas, ¿no? Había recepciones y todas esas cosas, pero la función era esa. Y una de las fuentes más importantes para la historia económica del Uruguay son los informes de los embajadores norteamericanos sobre el Uruguay, que anualmente hacían un informe del estado del país. Y que ha compilado y si eso no es profesional, y no requiere un técnico especialista en economía, además de ser diplomático, entonces ¿qué profesional? Y que ha compilado maravillosamente los de varios países, el profesor Nahum, el querido profesor Nahum. Fuente de información mayúscula. Se ha tomado el trabajo de hacer esa compilación. Sí, de los embajadores norteamericanos. Hay de también varios, ingleses. Todos, claro, porque en la época en que no existían los medios que hoy existen, el informe de un embajador era fundamental. Dígame, ¿cómo es Valle? Le explico, es mejor Williman. Entonces, es un embajador norteamericano, porque aquel es un radical y este otro es un señor, es un esto. Esas informaciones eran la reina no podía venir, recibía eso. Qué fuente de información maravillosa, ¿no? Qué acierto haber ido a buscar. Entonces, ¿era la confianza política o era la calidad técnica? No, pero además, sinceramente, yo que he andado bastante por el mundo y por América Latina y me he encontrado con embajadores uruguayos designados políticamente,
que era verdaderamente, como dice Juan, gente que no había sido electa diputada o intendente o lo que sea. Entonces los mandaban como embajador para sacárselos de encima, pensando que por eso la persona desaparecía. Y del mundillo político uruguayo desaparecía. Pero entonces estaban estos señores en esos países, yo me he encontrado algunos de ellos, que hacían verdaderos papelones, pero papelones que eran el hazmerreír del cuerpo diplomático. Porque no tenían, no solo cuestión económica, no tenían la menor idea de cómo comportarse en un ambiente como es el ambiente diplomático, que tiene sus requisitos. En todos los partidos pasó. De todos los partidos, y por eso, sí. para que no se enoje el ruso, porque si no Marrón va a estar de vuelta, de acuerdo contigo, esto pasaba con los partidos blancos y colorados, pasó igual o peor. Claro, sí. Es decir, y es una pena, es verdaderamente una pena. A mí me tocó convivir con embajadores realmente que me daban vergüenza. Pero varias veces. Es una pena, ¿sabes por qué, Gonzalo? Porque en nuestro país, si hay un sitio en donde tiene fortaleza, es en su imagen internacional. Sí, sí. Este pequeño país, territorial y económicamente, tiene una fortaleza en sus instituciones y en su representación externa. Sí. Y eso hay que cuidarlo como oro, y Como no oro. siempre lo hemos hecho. Y lo tiene también, ¿sabes qué? Ya aprovechando tu entrevista con Ope Pasqué, lo tiene también en la diáspora de los uruguayos que están en el extranjero. Esos son unos embajadores brutales del Uruguay, mucho más, diría yo, incluso que el cuerpo diplomático. Si la gente no ha sabido apreciar el hecho de que el señor Griezmann, en su momento de mayor gloria, cuando van a entrevistarlo después de ser campeón del mundo, le ofrecen una bandera uruguaya y se la pone, porque eso lo reconoce como es su cultura futbolística. Digo, si la gente no sabe, ¿de quién es obra eso? ¿Quién hizo que este señor reconociera el Uruguay de esa manera? La diáspora uruguaya en el extranjero, y los valores que tiene y los valores que la gente hace en este caso una parte de la diáspora muy particular, algunos jugadores pero de fútbol que convivieron con él durante los últimos años. Porque los conocemos, pero hay mucha otra gente, Emiliano, en el campo profesional, en las Naciones Unidas, en otros organismos uruguayos, que realmente muestran al mundo qué es el uruguayo, qué es la educación del uruguayo, la forma de comportarse, cómo trata con sus colegas. El uruguayo en la diáspora es el mejor embajador que tiene el Uruguay en el mundo, por lejos, más todavía que el cuerpo diplomático uruguayo, pero no se reconoce, no lo dejan ni votar. Mirá por dónde venía. dónde. Yo decía, esto es para el Partido Independiente, ¿por dónde explotará? No, mirá por dónde. ¿Ves cómo te lo hace decir, Ahora, si vamos a hablar del Partido Independiente... 10 de la mañana y 2 minutos. Agarraron empezada la mesa de hoy, se perdieron algunos de los temas que tratamos. ¿Quieren volver a escuchar tan brillantes disquisiciones? Hay un par de oportunidades por lo menos. Hoy de tarde en Perspectiva, segunda vuelta. A partir de las 6 de la tarde, la reiteración de las notas más destacadas. Y si no, el domingo de mañana. El domingo de mañana está Maratón de la Mesa y ahí van las 5 mesas juntas, una a continuación de la otra.